Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Amados hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta mañana de hoy, sábado 23. La paz del Señor esté con ustedes. El día de hoy tenemos que hablar sobre nuestro tiempo con Dios, que corresponde al libro de Job, capítulo 1, del 12 al 20. Pero antes de meditar en la palabra, podemos orar juntos para que sea Dios quien nos hable. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Bendícenos por medio de tu palabra. Queremos seguir escuchando tu voz. Queremos, Señor, que tu palabra siga, Señor, afinando nuestros corazones para estar en sintonía, Señor, con tu presencia. Háblanos, Padre. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Job 11:12. Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán. No encontrarán refugio y toda su esperanza será dar su último suspiro. Mis amados hermanos, cuando leemos el libro de Job, tenemos que entender que es un libro poético y gran parte de los capítulos son cuestionamientos de sus amigos a Job. Job era un hombre de Dios. Había prosperado mucho en sus negocios, tenía una vida familiar agradable, estable, pero de un momento a otro la vida se le pone difícil, ¿no es cierto? Llega a perder sus negocios, sus hijos fallecen y su esposa prácticamente lo deja. Y en ese dolor que él siente, porque incluso es también tocado su propia vida a través de una enfermedad, él recibe la visita de amigos que llegan de distintos lugares para estar con él y consolarlo. Sin embargo, después de un tiempo, sus amigos empiezan a tomar la palabra y en vez de consolar, empiezan a cuestionarlo, empiezan a juzgarlo y empiezan a condenarlo. Entonces Job también formula, en base a todo ese cargamontón que estaba recibiendo Job, formula una serie de respuestas, una serie de defensas suyas. Entendamos que la vida de alguien que pasa por una situación complicada es muy crítica y el corazón muchas veces humanamente reacciona y decimos cosas que después nos arrepentimos. En la vida de Job, cuando vemos su participación, él empieza también pero poco a poco, a medida de las circunstancias que van empeorando y ante las críticas hacia su situación, Job también empieza a decir cosas que también luego se va a arrepentir, ¿no es cierto? Pero en este momento, el que está hablando ahora es uno de los que fue a visitar a Job, que se llama Zofar. Y Zofar empieza a aconsejar a Job, ¿no? Zofar le llama necio, lo acusa de no tener una vida íntegra, lo acusa de ser como un hombre que no tiene a Dios
y en vez de tratar de levantar la vida de Job, pues Zohar agarra la espada desenvainada y comienza a darle duro a Job. Dos cosas, ¿no? Uno, cómo actuar en casos así, ¿no? Cómo actuar cuando alguien conocido, algún amigo, algún hermano en Cristo entra en un proceso de dificultad. Algo fatal sería, amados hermanos, que nosotros asumamos un papel que Dios no nos ha llamado. Por ejemplo, empezar a cuestionar al hermano de quizás lo que está pasando es por un pecado que no ha confesado, condenar al hermano porque de repente creemos que el cristiano solamente debe estar prosperado económicamente y no pasar ninguna situación difícil. Entonces, al tener ese pensamiento equivocado, quizás podemos pensar que alguien que sufre circunstancias complicadas es porque Dios lo ha rechazado. Pero en este caso no era así. Lo segundo es que uno quizás vive situaciones difíciles, uno enfrenta situaciones complicadas, quizás porque ha cometido errores, ¿no? Uno equivocadamente entonces toma decisiones que pues tienen consecuencias. Eso no es una prueba, son consecuencias de unas malas decisiones. Pero sí hay situaciones en las cuales Dios nos mete un proceso de prueba. Dios nos hace entrar a ese horno de fuego que es para afinar nuestras vidas, que es para que nuestra fe sea puesto a prueba y sea mejor. La Biblia dice que para Dios nuestra fe es como oro. Entonces, cuando pasamos por el horno de la aflicción, el resultado es que nuestra fe se vuelve mucho mejor, más valiosa, más productiva, más fuerte incluso en medio de las situaciones, porque ahí llegamos a conocer el poder de Dios en medio de las batallas. No caigamos en este error, mis amados hermanos. No todo creyente que está padeciendo, no todo creyente que está pasando circunstancias complicadas está en pecado. Creer esto es un error. Cristo mismo nunca nos enseñó a hacer eso. Es más, creemos que cuando alguien pasa esas situaciones, nuestros labios deben cerrarse, nuestra boca debe cerrarse para criticar o para quizás entender qué ha pasado. De repente uno puede creer, ¿no? Quizás he hecho algo malo, ¿qué ha pasado? Eso hay que evitar. En vez de eso, orar. Dios nos ha llamado a condenar, Dios nos ha llamado a prejuzgar o a juzgar al hermano por su situación, sino Dios nos ha llamado a interceder, a orar por el hermano. ¿Qué distinto hubiera sido si los amigos de Job, en vez de ponerse a cuestionarlo, hubieran entablado una conversación, de levantar la vida de Job, de hacerlo entender su situación, de hacerlo entender que Dios al final es un Dios que sabe lo que hace? Pero ellos empezaron a darle más aflicción con sus palabras. Y eso es algo que tenemos que evitar, mis amados hermanos. No siempre una circunstancia complicada es porque es una consecuencia de un pecado. El mismo Señor, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, ¿y por qué está mal? Quizás pecó él o sus padres pecaron. Señor, no tiene nada que ver, esto no es así. Es para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, aprendamos de la vida de los amigos de Job cómo no ser en esa situación, ¿no? Todas estas palabras que aquí Sofar levanta, son palabras de juicio para Job, son palabras de cuestionamiento para Job, son palabras bonitas, son palabras que son verdades también, definitivamente son verdades, pero a veces solemos usar también la Biblia para atacar, ¿no? A veces solemos usar la Biblia quizás para cuestionar a otros, ¿no? Cuando en realidad tenemos que usarlo de manera sabia, que cuando aconsejemos a otros hermanos, el amor brote por nuestras palabras,
El juicio y la misericordia van de la mano. El Señor nunca da un juicio para destruir. El Señor da una corrección para levantarnos, para enseñarnos, para redarguirnos y para cambiar nuestras vidas, nunca para destruirnos. Hermanos, aprendamos eso esta mañana. Amén. Antes de criticar, antes de levantar nuestra voz en contra de alguien, aprendamos a callar, aprendamos a orar y aprendamos a interceder por el hermano que está padeciendo una necesidad. Y vamos, amados hermanos, a orar, a entregar al Señor ese tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Permítenos, Señor, entender tus verdades espirituales, que en medio de toda situación sabemos que estás obrando, estás trabajando en nuestras vidas, Señor. En medio del horno de la aflicción, ayúdanos a actuar sabiamente. También permite que nuestros labios solamente se abran para bendecir y no para criticar y para juzgar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él